revisar. Sí, doctor. Perfecto. Como recordarán, la idea es básicamente analizar, presentar obviamente el título, las características y hacer lo que hemos comentado, ¿no? ¿Qué tipo de estudio es? ¿Cómo se desarrolla la población? Si es posible identificar la pregunta pico o no, ¿no? Y analizar sobre todo si la metodología, si la presentación, si la metodología corresponde con lo que nos muestra el título, etcétera, ¿no? Entonces, veamos la concordancia de lo que tenemos para revisar. A ver, cuando quieran. Un ratito que estoy arreglando mi audio. Sí, sí, cómo no, cómo no. Sí, sí. Yo estoy entrando con la otra máquina para no, para poder ver mejor. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Aquí yo soy. Adelante. Eh, Nosotros somos el grupo que expuso sobre cefaleas. La pregunta Sí. era, ¿vamos a nosotros también exponer de nuevo o cómo va a ser? Bueno, sí. Si falta tiempo al final y quieren hacerlo de nuevo, encantados, ¿no? Porque ya lo habían hecho. O sea, para mí ya ustedes hicieron la presentación. No, no necesitan hacerla de nuevo, ¿no? Está bien, doctor. Ah, Claro, chévere, doctor, era eso que quisiéramos Gracias. saber. claro. Ahora, si quieren hacerla de nuevo, bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Claro, mejor que los demás chicos tengan su tiempo, ¿no? Para que... Por supuesto. Sí. Listo. Muy bien. Gracias. A ver. Entonces el grupo va a hacer una revisión sobre Helicobacter pylori, gastritis y displasia. Interesante. Sí, bueno, nosotros somos Andrea, Esteban, yo, Leticia, Lilian y Rebeca. Sí, Ujú. ¿me escuchan bien? Sí, adelante. Yo por lo menos te escucho bien. Adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que no está pasando. Ya. ¿La puedes proyectar grande para que no aparezcan las anotaciones, por favor? Amplía, amplíala. Sí. Voy a proyectar de nuevo que creo que no está. A ver, Lo chicos, vamos. con la proyección. Ya.
PICO. Siguiente diapositiva, por favor. El primer artículo que tenemos se llama Fenotipos de Helicobacter pylori asociado al cáncer gástrico y en el PICO podemos ver que la P son pacientes de Colombia, tanto vacío o de pacientes. Y de PICO se el estudio de controles, pero eso ya lo sacamos de resumen y no está en el título. La C también la sacamos de Perdón, chicos, disculpa, Letia, ¿hay algún micro que está abierto y no se escucha bien? Rebeca, por favor, apaga. Revise sus micrófonos, por favor. Ya está, ya está. Adelante, adelante. Ya, listo, seguimos. La C sería la relación entre dos genotipos que analizaron, que es CAGA y BACA de H. pylori con el cáncer y displasia en una población de alto riesgo, pero eso también lo sacamos de resumen. Y la O se encontró que la edad mayor a 50 años y el genotipo VACA S1M1 se asociaron a mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico y displasia. Pero una observación es que de todo lo de PICO, lo único que sacamos en sí del título fue la P, entonces está un poco vacío el título, ¿no? Siguiente. Bueno, acá es como un pantallazo de resumen del artículo y las palabras claves. Hemos subrayado, creo que es la palabra. Hemos subrayado de color marrón lo que sería la P, lo que sería la I, lo que sería la C y la U. Entonces vemos que el resumen contiene todo lo de PICO. Y ahora vamos a partir para un análisis de resumen, además de sacar la PICO, ¿no? Hay algunos criterios para un buen resumen. Siguiente, por favor. Ya. Un buen resumen nos permite identificar de forma rápida y precisa el contenido básico del trabajo. O sea, es algo que tú ves del artículo y tienes que saber como que al toque si te va a interesar o no, sin tener que leer las 10, 15, 20 páginas del artículo. Entonces tiene que ser algo muy conciso, un máximo de 250 palabras, describe la metodología empleada y resume los resultados. Hay algunos errores que son muy frecuentes en el resumen, que es no plantear claramente la pregunta, ser demasiado largo o sino demasiado detallado, que eso ya es como que contenido que debería estar en el texto y no en el resumen, ¿no? Siguiente. Otra vez en el resumen de nuestro artículo encontramos que sí identifica muy bien el tema y el objetivo del trabajo. La metodología encontramos que es un estudio de casos y controles. Son 234 palabras, entonces por lo que vimos anteriormente está en un buen tamaño. Resume muy bien los resultados. Nosotros vemos que está muy conciso, por ejemplo, en la parte de introducción y objetivos lo hizo como que entre líneas, ¿no? Solo que la pregunta de la investigación no está clara. Igual que en el título nos pasó como que una idea de lo que se iba a investigar, pero podría ser más específico, que estamos hablando de los genes y etcétera, ¿no? Esta es una observación de nuestro análisis. Siguiente. Perdón, es... Bueno, seguindo com a metodologia, não? A metodologia tem que ser hecha como? Responder a pergunta como se é hecho o estudo. E vai se organizar em 5 áreas, não? Desenho, não? Que vai descobrir o desenho do experimento, a população sobre a que se é hecho o estudo, não? Vai descrever o marco da muestra, como se é hecho sua seleção, o entorno, não? Vai indicar onde se ha hecho o estudo, as intervenções, que vai descrever as técnicas, os tratamentos, medições de unidades, não, e etc. E o análise estadístico, não, que vai señalar os métodos estadísticos utilizados e como se han analisado os dados. Bueno, temos que ter em conta que os participantes han firmado o consentimento informado, não, e ha sido aprovado por um comitê de ética, então está bem. E responde a pergunta de... Entonces, el estudio, sí está, la metodología está bien hecha, porque responde la pregunta cómo se ha hecho el estudio, ¿no? El diseño,
É um desenho de estudo de casos de controle observacional analítico e encontramos no primeiro parágrafo do estudo, a população são pacientes são pacientes de Colômbia, não? Que hayan tenido ou tienen uma infecção por H. pylori que foi determinada por estudo histopatológico, não? E corroborado por pruebas de biologia molecular, encontramos no segundo parágrafo. O entorno também, que foi a companhia de patólogos del Cauca e departamento de patologia da Universidade del Cauca. E nas intervenções, não, que foi lá biópsias gástricas por gastroscopia e também o estudo histopatológico e de biologia molecular para determinar se o paciente tem infecção por H. pylori ou não. E, por fim, o análise estadístico que eles utilizaram o SPSS, não, para descrever cada prova aplicada. Bueno, os resultados, para ter um bom resultado, tem que incluir as tablas e figuras, não, que vão expressar de forma clara os resultados do estudo, não, e também tem que estar de acordo com a metodologia do estudo. E podemos ver aqui que sim está, não, eles utilizaram aqui podemos ver as tablas que utilizaram para demonstrar que a maioridade, não, e o genotipo de la H. pylori, que é vaca S1N1, vão se associar com maior risco de desenvolver o câncer gástrico e a displasia, não? E o gene CAGA, não se mostrou como um fator de risco para desenvolver essas enfermidades. E aqui podemos ver, não? Negativo para CAGA e positivo para a vaca, não? E principalmente em varones com idade maior de 50 anos, que é o grupo de risco, não? Bueno, conclusões e nível de evidência, o estudo tinha como objetivo estabelecer a relação de los genotipos, não? Vaca e caga de H. pylori, não? E relacionar com o câncer e a displasia em uma população de alto risco. E eles concluíram que se há uma relação de las variantes citotóxicas de vaca em uma população de alto risco, que são pacientes maiores de 50 anos, não, do sexo masculino, e que não há uma relação del gene CAGA, não? Então, a conclusão foi boa, não? Eles conseguiram encontrar os resultados que eles queriam, não? Que estavam esperando, e o nível de evidência do artículo é um nível de evidência nível 3B. Nível 3B. Seguindo, agora vamos com o segundo. Um momentito, só. Ok. Ya está. ¿Ustedes pueden me escuchar? Sí. Yo sí, adelante. Gracias. Entonces, el segundo artículo que nos tocó revisar, ¿no? Tiene como título Helicobacter pylori, gastritis nodular y lesiones premalignas del estómago. Un estudio de caso y controles, ¿no? Bien, y acá nosotros tenemos la pico, ¿no? Desde ya les aviso que la pico no toda se sacó también del título, pero sí, la mayoría del resumen, ¿no? Como ustedes pueden ver, el título es conciso, pero no esclarece muy bien algunas características. Por ejemplo, la P, ¿no? Como las pacientes. Pero si nosotros vamos al resumen, vamos a ver después, ¿no? Pero acá está que los pacientes son aquellos con gastritis nodular asociada a la Helicobacter pylori, ¿no? Y las lesiones premalignas del estómago, ¿no? En este caso, en este momento, no está específico ni el grupo etario ni dónde fue hecho el estudio, ¿no? Lo que sería, bueno, aparecer en el título. Ya cuando se trata de la intervención, nosotros sí tenemos presentes, ¿no? Porque se cita que es un estudio de caso y control. Cuanto a la comparación, no se explica también el título, sí en el resto del desarrollo del trabajo, ¿no? Porque la comparación en el caso va a ser hecho entre los grupos de control, de caso, perdón, que va a ser los pacientes que tienen gastrite nodular y el control, que son los pacientes con gastrite crónica, ¿no? Que son los dos grupos de análisis en este trabajo. Y esto tampoco está muy específico en el título, ¿no? Y creo que se podría especificar también. Y por último, lo que es el outcome o el resultado será en el caso del trabajo, ¿no? Analizar la relación que hay entre la gastrite nodular,
la bacteria Helicobacter pylori y las lesiones premalignas del estómago. El objetivo también no se aclarece muy bien en el título. Todavía, puede pasar por favor. Todavía cuando estamos hablando del título, además de no haber una buena explicación una buena respuesta para lo que sería la pregunta pico, nosotros tenemos un título conciso, ¿no? Es un título, creo que explica muy bien su contenido, ¿no? O sea, es más fácil para quien esté buscando. Creo que no pasó la diapo, ¿puede pasar, por favor? Ya, gracias. Sí, es un título que se explica, ¿no? O sea, es breve, conciso. Cuando yo puse acá que no es mucho claro, es porque nosotros estábamos evaluando las variables, ¿no? Y las variables no se explica muy bien el título cómo ellas se correlacionan, pero sí se explica en el desarrollo del trabajo, como vamos a ver. Y tampoco es muy, tampoco es muy específico cuanto a lo que se va a hacer, pero sí cuanto a los temas, ¿no? Y también tenemos lo que sería una buena indicación de los materiales, ¿no? Que en el caso va a ser el método de estudio, caso y control, ¿no? Acá tenemos más o menos 10 palabras en tono afirmativo, no se explica bien los sujetos que se van a trabajar y tampoco se explica el ámbito donde se realizó la investigación, que son aspectos que pueden ayudar cuando nosotros estamos buscando, ¿no? Títulos que nos ayuden en lo que queremos estudiar. Ya. Siguiendo para el resumen, contraste con el título está muy bien hecho, así, por lo que nosotros pudimos ver, ¿no? Porque su estructura está bien hecha, porque posee su parágrafo es breve, ¿no? Cumple con los límites de 250 palabras. Nosotros vamos a ver que se estructura, ¿no? Con las 4 partes fundamentales, lo que sería la introducción o objetivo, ¿no? La metodología, resultados y conclusiones. Tenemos todo acá. También las palabras claves y todo lo que se usa de abreviaciones se explica en el trabajo, ¿no? Entonces es un resumen bien hecho, ¿no? En la metodología se explica el tipo de estudio, se detalla el lugar, el tiempo y ámbito. También acá ya se va a decir, ¿no? Los participantes, siendo que el valor numérico está preciso acá en la parte de los resultados, entonces es un resumen bueno, ¿no? Y las conclusiones también aparecen, lo que es importante. Ya. Y siguiendo, por favor, ya está. Es un resumen, ¿no? Para hacer el resumen del resumen. Es independiente, es autoexplicativo, es autónomo, respecta a lo que sería el límite de palabras y está claro, preciso, conciso. Entonces es un buen resumen. Ya. Siguiendo para la metodología, como ya vimos, ¿no? Lo que se trata de la metodología en el resumen está bien explicado, ¿no? Porque nosotros tenemos el tipo de trabajo, tenemos cuál sería la parte, el caso y cuál sería el grupo control. Tenemos acá también la explicación de la población, también se explica la parte ética, que sería el consentimiento informado, y se explica también, o sea, el método, ¿no? Que sería la biopsia con el sistema Olga. Pero hablando un poquito más, ¿puedo pasar? Nosotros vamos a mirar que la estructura de material y método respecta a lo que serían los aspectos principales. Nosotros tenemos tanto la población que participa, tenemos la explicación del lugar de trabajo, tenemos la explicación de las estrategias para recolección de información. También vamos a tener redactado lo que sería la técnica de análisis y por último también el propio análisis estadístico de resumido, claro, ¿no? Porque va a aparecer más en lo que serían los resultados, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero acá tenemos, ¿no? Lo que sería lo más detallado de la estructura y el tipo del diseño no aparece específicamente diciendo que es un estudio observacional analítico, pero sí se habla el tipo, ¿no? Que sería el control, caso control. Los sujetos, como yo dije, también se encuentran y los otros también se encuentran, ¿ya? Entonces, la metodología está bien desarrollada, no hay mucho que reclamar.
a la metodología aún, hay siempre algunos aspectos que cuando nosotros estamos investigando, ¿no? Leyendo, podemos averiguar un poquito más a fondo, ¿no? Por ejemplo, acá yo puse el diseño del estudio, ¿no? Y cuando nosotros averiguamos el diseño, es un diseño que está apropiado, ¿no? Para este tipo de estudio. Nosotros miramos que es un diseño que está actualizado, que possui um nível de evidência correto, que vamos analisar melhor depois, não? E também se define, ¿no? Se definen las variables y las variables se asocian con el diseño, o sea, este diseño hace una buena lectura de nuestras variables, ¿ya? Y también podemos hablar de las variables, que son buenas variables y como yo hablé, se asocian con el diseño, ¿no? La variable principal, que en este caso va a ser la gastritis, no se explica mucho bien en el título, pero en la metodología se hace una explicación muy detallada, ¿no? Se explica teóricamente as definições conceptuais e operacionais, se explica as escalas de medições, classificações, os critérios diagnósticos, também se explicam os instrumentos onde se vai fazer a medição da variável principal, que em caso, como eu les comentei, seria a biópsia com o sistema Olga, e nós também averiguamos, não, a biópsia com o sistema Olga, que é um sistema que possui, ¿no? Validez para hacer la verificación de lo que sería esta gastritis nodosa, ¿no? Que se estudia en el trabajo. Y bien, también se puede ver la población en muestra, que se explica muy bien, ¿no? Se describe con exactitud lo que serían los 344 pacientes al principio del estudio y después se convierte, ¿no? En 268, pero esta pérdida de pacientes no afectó la veracidad del trabajo, lo que también se explica en el estudio, ¿no? Siempre distribuidos de manera igual, o sea, al final quedaron 134 para cada grupo, ¿no? Eso es muy importante tener en cuenta. Y también la población de estudio se explica, ¿no? Cómo se hizo el método para tener el espectro adecuado, que se utilizó la calculadora online OpenP versión 3.0, que para la data de publicación del artículo está actualizada, ¿no? Y también, además de todo, ¿no? Es importante tener en cuenta que estos criterios, ¿no? De elección que nosotros miramos van a responder a lo que sería la pregunta objetivo del estudio, que vamos a mirar mejor después, ¿no? Cuanto a los análisis estadísticos, se citó también la metodología que possuem su intervalo de confianza al 95%, lo que es fundamental, ¿no? Para tener una fiabilidad de los resultados, ¿no? También se citó los testes de normalidad que se utilizaron, ¿no? Y los métodos estadísticos. Los de normalidad creo que fueron el chi cuadrado y el OR, y método estadístico también fue el SPSS, como de nuestras compañeras. Y cuanto a las consideraciones éticas, al principio no se destacó qual seria o procedimento para obter o consentimento informado. Pero sí se manifestou que se tuvo la obtención, ¿no? De este consentimiento, y también en la metodología ellos describieron, ¿no? Que tenía la constancia de revisión por un consejo de comité de una institución en especial, ¿no? Y también comenta que los investigadores describieron los riesgos posibles, ¿no? Que podrían pasar para los pacientes del estudio. En este caso, no se mencionó si había alguna constancia que aseguraba el anonimato. Entonces, queda ahí una cosita que se podría haber ponido, ¿no? Que es importante. O sea, para la confidencia, ¿no? De los pacientes del estudio. Ya. Gracias. Ok. En los resultados, en resumen, ya vemos los resultados, que está bien, como Lidia ya dijo, que el resumen que está bien hecho. En los resultados están los resultados principales de la investigación, de la importancia para que está junto, que concorda con el objetivo, ¿no? Los principales resultados. Vemos que la población principal, los grupos, los valores de cada grupo,
quién está en cada grupo. Y vemos también la relación principal, que sería las gastritis que asociada a H. pylori, ¿no? Entonces, en el grupo casos, que es tenemos dos grupos, el grupo casos y el grupo control. En el grupo casos está en la gastrite nodular, que se encontró asociada a H. pylori, una 91%, 91,9% a comparación con el grupo control, que es solo la gastritis crónica, que está 47,8%. Y también tiene la otra variable, que es las lesiones, ¿no? Que acá está característica los folículos linfóides, que están presentes en el antro y cuerpo, que es la localización de la lesión premaligna, ¿no? Y también está su relación. Entonces vemos que en resumen, los resultados están bien concisos, y están todo lo que es importante. ¿Puede pasar, por favor? Acá vemos los resultados. Acá en todos los resultados que se encontró en la investigación está presente en los resultados detallado cada cosa. ¿Puede pasar, por favor? Y acá vemos los hallazgos principales. Los hallazgos principales pusieron en tablas y figuras. Yo puse acá algunas tablas del objetivo, ¿no? Las variables principales del objetivo, que es la gastritis nodular y su grupo etario, porque el grupo etario no es una variable, pero en el estudio se comportó como muy pertinente. Y la asociación con la infección H. pylori, que vemos que, como yo dije, en el grupo casos, mayormente de las personas que tienen gastritis nodular es por H. pylori. Y otra tabla tenemos que la gastrite, las lesiones gástricas en la población en diferentes localizaciones. Por ejemplo, vemos que en la localización más frecuente es en el antro. En el antro no, es el antro y la atrofia es la lesión más frecuente. La lesión premaligna más frecuente es la atrofia. Tenemos la atrofia, metaplasia y el cáncer. Y el cáncer, es interesante resaltar que el cáncer en este estudio solo presentó en un caso del grupo casos, que es el grupo de gastritis nodular. Entonces, no es tan prevalente, ¿no? El cáncer. Pero sí las lesiones, sí. ¿Puede pasar, por favor? Y en conclusión, la conclusión está concordando todo. Está concordando con el objetivo propuesto al inicio del trabajo. Y el objetivo es determinar si la presencia de la gastritis nodular se relaciona con la infección por Helicobacter pylori y el desarrollo de lesiones malignas. Y esto fue hecho resumido en las conclusiones. Muy bien colocado todas las conclusiones necesarias para entender el artículo. Y el nivel de evidencia que identificamos neste artículo fue el nivel de 3B, que es los de caso control. Y es esto. Muchas gracias. Realmente interesante. Una pregunta, chicos. Un favorcito. ¿Podrían mostrarnos el título del primer artículo y del segundo? Los títulos primero. Una Claro. ayuda.
cáncer gástrico y displasia. Este es el de Colombia. Y el otro que busca asociar, lesiones premalignas, ¿no? Y ambos son casos o controles, ¿verdad? Sí, doctor. Los casos obviamente son aquellos que tengan, en este caso, lesiones consideradas premalignas y el otro, aquellos que tengan cáncer confirmado, ¿verdad? Y los controles, en el primer caso, en el que buscar asociar el Helicobacter con cáncer, ¿cuáles son los controles? Chicos, Ya, o sea, mi duda está en el sentido siguiente, la análisis, pero me queda la duda, ¿no? De repente sería cuestión de revisar ya en amplio el texto, porque si uno busca asociar cáncer y no cáncer, eso es fácil, ¿no es cierto? Se tiene el resultado positivo de cáncer y el resultado negativo, ahí no hay problema, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a lesiones premalignas, el texto describe cuáles son esas lesiones premalignas con mayor frecuencia, o entiendo que son las que están describiendo, pero no sé si es que, no, yo no manejo el tema, pero si es que hay lesiones que pueden ser, entre comillas, no consideradas premalignas, ¿no? Y puedan degenerar en cáncer o no, o lesiones que puedan ser consideradas premalignas, pero luego no desarrollan a eso. Entonces, lo que trato de decir es que en el primero confirman sí o no cáncer, en el segundo solo lesiones sospechosas. Entonces, ¿cuál de los dos les parece a ustedes que es más contundente en encontrar la asociación Helicobacter y cáncer? En este caso creo que el primero, ¿no, doctor? Claro, eso es lo que me da Sí, la impresión, porque en el primero se está evaluando una lesión ya existente. En el segundo se Ah, ya, sí, evalúa una claro. lesión que podría convertirse después en ello. No tenemos una certeza. Claro, hay Sí, sí. parámetros histopatológicos para poder escribirlo. Entonces, ¿en qué medida podría cuestionarse un sesgo de selección en el segundo? No sé si es que han podido revisar, como le dije, yo no manejo el tema específicamente sobre el tipo histopatológico, pero de repente sería importante, ya más adelante, no ahora, ¿no? Leer con más detalle dentro del texto y la bibliografía que describe las lesiones que son consideradas premalignas, ¿no? Me imagino yo que tienen que haber seleccionado un grupo de personas que tienen una estadística altamente significativa de que estas lesiones terminan en cáncer para hacer casos, y otro grupo con una estadística significativa de aquellas lesiones que no terminan en cáncer, ¿no es cierto? Pero lo cual es estadístico al final, ¿no? No es tan contundente como que está el diagnóstico presente o ausente. Entonces, ya es tema de más adelante, analizar, ¿no? Que dice que esas lesiones premalignas tienen algún grado de error o un margen de error que pueda de alguna forma restarle el valor al trabajo. No digo que sea malo, de ninguna manera. Como yo no conozco el tema, entonces los invito a que podamos revisar eso si es que aún tienen interés en ello, porque, por ejemplo, si ustedes quisieran revisar realizar un trabajo semejante, ¿no? Cuando es cáncer y no cáncer, obviamente la forma más contundente es decir, piadosa positiva y piadosa negativa, ¿no? Las lesiones premalignas, ¿no? O sospechosas o displasias son importantes, sí, por supuesto, ¿no? Pero no sé hasta qué punto pueden tener ese sesgo, ¿no? Ahora, si dijera presencia de Helicobacter asociado a displasia o lesiones XXX, bueno, de repente, ¿no? Entonces, ¿en qué medida? Porque la displasia, bueno, tiene ese nombre porque son células anormales, ¿no? Entonces,
no necesariamente nos da la certeza de que van a convertir en cáncer. Porque si la asociación es con neoplasias, obviamente hay que tratar de ser lo más contundente posible, ¿no? Pero muy interesante realmente. ¿Hay un comentario de parte del resto del grupo, de los participantes, me río, del auditorio? Doutor, yo soy Lidia y tenía un comentario acerca de eso, ¿no? Porque así el trabajo no se especificó muy bien este detalle de las lesiones que se iban a buscar. Solamente en la introducción se habló, ¿no? Que los más comunes, a las lesiones más comunes eran la infiltración mononuclear y la hiperplasia folicular linfoide, pero no se especificó en momento algum cuál de las lesiones se buscaría, ¿no? Lo que Claro, se mencionó fue el método que se haría para identificar lo que sería la gastritis, ¿no? Que sería el método de biopsia, Olga. claro. Eso sí, definitivamente, definitivamente. Muy bien, interesante. ¿Y qué les ha parecido la experiencia de revisar ese tipo de trabajo ya de esta manera tan minuciosa? Yo creo que nos facilita mucho, doctor, porque muchas veces tenemos que, a veces para estudiar cierto tema, nos deparamos con mucha cantidad de información y obviamente no se puede leer todo lo que encontramos. Entonces así Así es, conseguimos intentar filtrar el material que es de mejor, por así decir, mejor calidad, ¿no? Que está más claro. bien. Ujú. Es, entonces yo me imagino, debe ser, como bien dices, dice mucho más, facilita el trabajo poder tener una guía de lo que tenemos, ¿no? No es necesariamente como de repente hacían ustedes antes, leer palabra por palabra desde el inicio hasta el final para recién a ver de qué se trata esto, ¿no? Es importante hacer la lectura así dirigida de lo que queremos, ¿no? El que quiere, bueno, ya ver detalles, ya analizar, más bien, por ejemplo, ¿cuándo leeríamos todo el artículo? Cuando quieran ustedes hacer una publicación de un tema X, muy bien, voy a leer cómo lo han redactado, ¿no? Porque de repente yo puedo tomar algunas frases, algún esquema, alguna, a un formato, entre comillas, de una publicación previa, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta de parte del resto de los chicos? ¿Nadie? ¿Ya todo en orden? ¿Todo claro? Bueno, les agradezco realmente muy, muy interesante la revisión. Espero que sea fructífera para todos como lo ha sido hasta ahora. A ver, ¿algún grupo que esté voluntario para participar? ¿O llamo? ¿Alguien? Voluntario a la 1, a las 2, a las 3. ¿No hay voluntarios? Llamaré entonces. A ver. Había seleccionado un orden. Acá está. A ver, ¿cuál es el orden? Acá está, acá está. A ver, el grupo que hizo o que propuso el tema, el grupo 15, relación entre cortisol y efectos en la salud física y mental. Sara Manco, Renato Alvarado y Felipe Prada. ¿Están por ahí? Doctor, nuestro grupo puede ir, es el grupo de secuelas en paciente post-COVID. Disculpa, ¿qué tu título me dijiste? ¿O qué número de grupos son ustedes? 18. ¿8? 18. Secuelas post-COVID. Sí.
A ver, bueno, adelante, adelante. Vamos. ¿El otro grupo que mencioné están presentes? El grupo... ¿Están? ¿Qué número era? Oh, no fue el nombre. 15. Ya, adelante, adelante, por favor, con el 18. A ver, llamé al 15, pero no me dicen nada. Supongo que no están presentes. Ya, solo un momento. Adelante, a ver, vamos, secuelas post-COVID. Ok, vamos a empezar. Básicamente, ese ha sido el tema que hemos escogido para la búsqueda y eventual presentación de nuestros trabajos. Básicamente, hemos escogido dos trabajos que les vamos a presentar. Y ok, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, el primer trabajo tiene por título Las consecuencias a los 6 meses del COVID-19 en pacientes dados de alta del hospital, un estudio de corte. Bueno, mediante ese título ya hemos podido sacar algunos datos de la pregunta pico, en donde la P sería los pacientes dados de alta del hospital. La I sería la exposición de los pacientes a la enfermedad por COVID y eventual internación en el hospital. La C no se aplica por la metodología del estudio y la O sería los resultados que estamos esperando solamente con la lectura del título, ¿no? Mediante la pregunta de cuáles son las consecuencias más frecuentes a largo plazo en pacientes dados de alta por COVID-19. Un breve análisis de ese título sería que está muy preciso y es comprensible, pero podrían haber especificado el nombre del hospital, porque como vemos más adelante en la metodología del estudio, el hospital tenía por nombre Hinh Nguyen Thanh, que ha sido el primer hospital indicado para los primeros casos de COVID en Wuhan, en la China. Entonces yo creo que podrían haber especificado el nombre del hospital para un mayor grado de interés, y yo creo que los demás estarían bien, pero ese dato del hospital no sería obligatorio, pero para mí, en mi opinión, sería para un mayor grado de interés. Siguiente. Ya, para seguir con el resumen, nosotros qué hicimos. Aquí está el resumen. El resumen ya sabemos que está extenso, o sea, sobrepasa los límites de 250 palabras. Acá yo puse que tiene 1494 palabras. Y lo más es que contiene 4 parágrafos. Y lo esencial, no, lo correcto es que tiene un parágrafo solo con todo. Y las cuatro partes fundamentales no se encuentran destacadas. Por ejemplo, acá mismo, donde objetivo, usted no encuentra acá objetivo destacado. ¿Sabe dónde está? Acá en fondo, acá encima del resumen, si usted lee acá chiquitito, objetivo del estudio, tanto el objetivo y también los resultados y conclusiones se encuentran dentro de recomendaciones e interpretaciones. Entonces ahí ya ve que no está destacado, los parágrafos ya demasiados y no presenta aún abreviaciones y palabras claves, ¿no? Entonces el artículo no se encuentra, ¿no? Y no se encuentra ya en las características. Entonces, como varios amigos acá en chat mencionaron, que si yo veo un artículo así, yo tengo que buscar leer todo el artículo. El resumen no va a me dar casi nada, ¿no? Por más que es un artículo interesante, su título, todo, el resumen fue fallo, ¿no? En las características. No fue tan conciso. Próximo. Ya, con relación a la metodología, vemos que es un estudio tipo corte, ¿no? Ambidireccional y es nivel de evidencia 3. Habla también de la población, que fue los pacientes que han sido dados de alta del hospital, y es un trabajo que tuvo una duración de 6 meses, ¿no? Desde el 7 de enero del 2020 hasta el 29 de mayo de 2020. Habla también de los criterios de exclusión de los pacientes, habla
de los para los pacientes, como por ejemplo fueron utilizados cuestionarios, exámenes, utilizar análisis de sangre, muestreo estado, también los datos utilizados de regresión logística o lineal. Bien, a mí me parece que ese tipo de estudio está adecuado a ese tipo de la cantidad de personas que participaron fue una cantidad considerable, fue una cantidad de 1.700 pacientes. Es un estudio observacional, el tiempo de duración del estudio también fue 6 meses. Entonces, ese trabajo, ese tipo de estudio sí fue adecuado. Siguiente. Bueno, los resultados. Entonces, acá en la parte derecha tenemos los resultados que fueron encontrados en el resumen. Pero como mi compañera habló, en el resumen no estão especificados como resultados, e sim como recomendações, e aí lo encontramos. E subrayado temos os principais resultados que encontramos em esta investigação. Então, haciendo uma análise de los resultados del artículo, encontramos que describe todos os resultados obtenidos em el mismo orden de materiais e métodos, também associando com os objetivos. Talvez seria melhor uma descrição mais ordenada dos resultados para facilitar a compreensão e fazer uso de mais tablas e figuras também para que possamos compreender melhor. Además, como podemos ver acá em resumen, em los resultados do resumen, talvez seria melhor eles especificarem mais e objetificar esta informação, já que temos um excesso de informação e dificulta a compreensão. Pode passar. Sim, então acá temos uma parte dos resultados e uma das tablas que nos vai especificar as escalas que estão em los resultados, as escalas de gravidade associadas com o uso de oxígeno suplementar. Pode passar. Ya. En la parte de las conclusiones, presenta un resumen de los principales resultados obtenidos. Esta es la conclusión, analizando especificadamente la conclusión que está en el resumen, ¿no? Presenta un resumen de los principales resultados obtenidos, pero no discute las limitaciones del estudio, ni posibles fuentes de sesgo, que sería importante ya mencionar en la conclusión del resumen, porque eso sería importante para ver si podría se encuadrar al objetivo de la persona que está leyendo. Y también podemos ver, por ejemplo, analizando de una forma bien minuciosa, ellos eleccionaron un poquito malamente las palabras, generando algunas ambigüedades. Por ejemplo, acá habla, los pacientes que estuvieron más gravemente, o sea, donde ellos se basaron en esta gravedad. Hay algo que ellos mencionaron para estratificar eso, ¿no? Y también acá hablan de las capacidades de difusión pulmonar más gravemente comparado a qué, o sea, qué padrón ellos tienen para hacer esta mención, ¿no? Entonces, creo que sería mejor elegir una otra combinación de palabras para no generar este tipo de ambigüedad. Y, de forma general, proporcionan una interpretación global de los resultados, identifica una población que aparentemente se va a enfocar más, ¿no?, que necesita de cuidados diferenciados, que serían los pacientes que presentan, según ellos, una mayor gravedad. Entonces, de manera general, presenta, ¿no?, un resumen de todo lo que fue hecho en el artículo, pero creo que podría ser más objetivo y menos ambiguo. Ya, y ahora el segundo trabajo y último sería, tiene por título, mejor dicho, los resultados de la resonancia magnética cardiovascular en pacientes recientemente recuperados de la enfermedad por coronavirus 2019. Bueno, básicamente lo mismo hicimos que hemos sacado algunos datos de ese título para la pregunta pico. La P son los pacientes que han sido recientemente recuperados de la enfermedad por COVID. La I sería la exposición a esa enfermedad, la C tampoco se aplica, y la O sería la pregunta que nos hacemos, ¿no?, cuando leemos este título,
Y sería cuáles son los resultados de la resonancia magnética cardiovascular en pacientes que han sido recientemente recuperados de COVID-19. Ahora, un breve análisis de ese título es que también es muy preciso y comprensible, pero podrían haber especificado el tiempo de evaluación de estos resultados, porque una cosa es un paciente infectarse de COVID y analizar, hacerle, mejor dicho, una resonancia magnética un año después o 2 años después de su enfermedad, ¿no? Y yo creo que eso podrían haber especificado para una mejor comprensión. Y lo otro es que podrían también especificar la localización de donde se han registrado los pacientes, porque solamente se especifica después. Ya, en este resumen vamos ahí. Bien, el resumen también se puede ver que es extenso, solo resumen largos hoy. Sobrepasa, sí, el límite de 250 palabras, ¿no? Acá yo conté como 454 palabras y hay los 7 parágrafos. Y sabemos que es uno parágrafo, ¿no? Y acá podemos ver por lo menos que están destacadas, sí, las 4 partes fundamentales y en orden, ¿no? Que es su objetivo, metodología, también los resultados y la conclusión están en orden y están destacados, pero no es sintético, ser conciso solo en un parágrafo, ¿no? Y él también no presenta las abreviaturas y las palabras clave, ¿no? Que es, no cumplió con todo el requisito, pero un poco, ¿no? Bueno, la metodología de ese tipo de ese estudio también es una metodología de corte, ¿no? Pero a diferencia del otro, ese aquí fue solamente con 100 participantes. Entonces, quizás para ese tipo de estudio sea necesario más personas, para que el estudio sea más válido, ¿no? Habla también del procesamiento de datos, que fue mediante pacientes que realizaron resonancia magnética cardíaca, también de los análisis estadísticos. La cantidad de tiempo de ese estudio reducida fue de 2 meses, ¿no? Y sabemos que el estudio corte realmente necesita un seguimiento de mayor duración, ¿no? Y con mayores personas, más cantidad de personas para que sea leído el estudio. Bueno, acá en los resultados que encontramos en el resumen, primero encontramos que es bien extenso también y tenemos subrayado los principales resultados encontrados. Sobre análisis, encontramos que descrevem todos os resultados obtenidos em el mesmo ordem de materiais e métodos. Talvez para melhorar a compreensão também, objetificar melhor a informação e fazer melhor utilização de tablas e figuras. ¿Por qué esto? ¿Puede pasar, por favor? Sí. Bueno, en los resultados de nuestro artículo encontramos apenas una tabla que habla sobre los resultados de la resonancia magnética cardiovascular. Aí obtenemos que cerca de 78% de los pacientes apresentaram compromisso cardiovascular e que a maior anomalia foi uma infecção miocárdica de medidas anormales de T1 e T2. E também medidas levemente anormales de la fracção de ejecção. Então, talvez poderiam utilizar mais tablas para explicar esses resultados. Pode passar. Ya, en la parte de la conclusión, presenta también un resumen de los principales resultados obtenidos, pero también faltó definir mejor el empleo de algunos términos. Por ejemplo, habla que reveló compromiso cardíaco, pero ¿qué sería compromiso cardíaco en estos pacientes? O sea, sería interesante definir eso también para una mejor comprensión tanto de la finalidad para la persona que está buscando un artículo, ¿no? Sería mejor si estuviera más definido. Y también lo diferencial que no tenía el otro artículo es que se discute algunas limitaciones del estudio y apunta también la necesidad de se realizar más estudios sobre esta parte por este artículo tener un tiempo menor, ¿no? Entonces, ellos apuntan la necesidad de realizarse más estudios a largo plazo en esas personas. Esto sería todo. Interesante.
¿A un comentario de parte del auditorio? Adelante. ¿Alguna pregunta? Leticia, no te escucho, no te escuchamos. Ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Vamos. Sí, creo que mi micrófono de la compu está mal. Quería preguntar si ustedes encontraron alguna dificultad por elegir un tema tan actual que puede tener como que diferentes literaturas y niveles de evidencia muy variados por ser tan actual, ¿no? Sí, o sea, ya, vai, fala, Nicole. No puedo hablar a mí. Por eso mismo, ¿no? Muchas personas tienen demasiadas dudas respecto a este tema porque es un tema bastante actual y es la causa de prácticamente todo el cambio global. Y creo que la idea de buscar estos artículos es justamente tratar de encontrar algunas respuestas y algunas eh, exacto, respuestas para muchas preguntas que las personas tienen con diferentes tipos de estudio, pero por lo que hemos podido buscar, la mayoría de estos estudios como respecto a las secuelas de COVID tienen como principal el tipo de estudio el cohorte, ¿no? Que sería solamente mediante la observación. Entonces, no hemos buscado ningún tipo de estudio experimental porque ya es un tema bastante polémico y no hay muchos estudios de este caso. Y por lo que hemos buscado ha sido solamente estos estudios observacionales para presentar solamente los hechos de las secuelas de esta enfermedad. Entonces no creo que estaría tan equivocado buscar ese tema, porque solamente estaríamos presentando los hechos, ¿no? También es bastante interesante porque como es un tema actual, ¿no? Entonces, a veces tienden a hacer mal estos trabajos. Es interesante analizar porque como es actual, a veces, ¿no? Tiene más dificultades para hacer de acuerdo, ¿no? Al protocolo correcto. Interesante. ¿Algún otro comentario? Yo creo que también no hay tantos errores en lo que se refiere a estudios de tipo observacionales, ¿no? Porque solamente vas a estar observando y lo vas a relatar. Entonces no hay tantos errores, pero lo que hemos podido hacer con nuestro trabajo es solamente un análisis de tipo crítico respecto a la estructura. Pero de por sí, nuestros trabajos solamente está presentando los hechos, entonces no creo que haya un grado de error. Y esto sería muy diferente a los tipos de estudios de tipos experimentales, ¿no? Esto ya sería muy diferente. Claro. Es importante, como bien decían, en el primer artículo, por ejemplo, que habla de la evolución a los después de 6 meses, ¿no? Es importante mencionar que, como bien decía, no se describe en el título el periodo en que ocurre, ¿no? Durante este año y un par de meses más que tenemos el problema, mucho se ha aprendido al respecto del manejo de COVID. Entonces, creo yo que aún estamos terminando de aprender respecto a las secuelas que deja. Entonces, hacer un estudio, una observación, obviamente, al principio del problema, al principio de la pandemia, puede dar a veces conclusiones que no necesariamente se corroboren con el tiempo, no que sean incorrectas, sino que no necesariamente coinciden con lo que se pueda ir revisando con el paso de los meses, ¿no? Sobre todo porque ya que fue aparentemente el primer hospital donde se atendieron estos pacientes, ellos mismos fueron aprendiendo sobre el problema. Por ende, la posibilidad de que hubiera mayor mortalidad, mayores riesgos, también era mayor, ¿no? Porque este,
estábamos, repito, aprendiendo, a todos nos tomaba de sorpresa cómo evolucionaban esos pacientes y hasta ahora vemos casos realmente extraños, ¿no? Que aparentemente sin ningún factor de riesgo fallecen y otros que por el contrario, he visto, qué sé yo, ancianos de 90 años, hipertensos, diabéticos, que apenas estornudan un par de veces y nada más, ¿no? O peor, vi una señora que tenía 88 años, perdón, ¿no? Y se enteró que era positiva porque le hicieron una prueba, entre comillas, por si acaso. O sea, había sido asintomática. Entonces aún tenemos mucho que por descubrir al respecto de esta patología. Eso es, como les decía, cuando le dijeron el tema, un riesgo ahora, ¿no? Porque el conocimiento aún está en proceso, ¿no? Entonces, lo que se encuentre hace 6 meses, hace un año, probablemente el próximo año simplemente quede desfasado o no tenga sustento, ¿no? Recuerdan ustedes todas las terapias que se han estado intentando, que en otros se decía, uy, que las de cirmicina, la pirmectina, que eran pues lo máximo, ahora resulta que no funcionan, ¿no? Aun cuando hubo aparentemente evidencias sesgadas de mejoría, ¿no? Entonces, el riesgo de hacer un estudio con una enfermedad que está en proceso de desarrollo nos pone en riesgo de encontrar muchos sesgos por la apreciación, por la revisión de la información, por el cambio que tenemos, ¿no? Y como tiene mucho que ver, quién sabe si en ese mismo hospital ahora se hiciera una nueva evaluación con toda la información que hay, ya se sabe desde el principio qué es lo que tiene que hacerse, y entonces la posibilidad de la evolución, de las secuelas y todo ello sea diferente, ¿no? Sea diferente en los pacientes que están siendo atendidos. Es muy interesante, de verdad. Y bueno, en el segundo también, pues, ¿no? El tema de discusión es eso, cuando cómo se define que el paciente ha sido dado de alta recientemente, ¿no? No recuerdo con detalle si es que dijeron los periodos o cómo definen eso, esa palabrita recientemente, ¿no? Eso es, por eso le recuerden, muchas veces el usar adjetivos o adverbios en la redacción científica no es muy útil, porque se prestan a interpretaciones diferentes, ¿no? Nos arriesgamos al subjetivismo. Muy bien, interesante. A ver, felicito, es muy interesante el trabajo. Llegó el grupo 15, Sara, Renato y Felipe, cortisol y efectos en la salud física y mental, o definitivamente decimos que no están. Bueno, si no están, ¿qué les parece entonces si llamamos a este grupo? El grupo 10, acá está. Automedicación y COVID, otra vez COVID. Cintia Huanco, Carol González, Joel Carrasco, Merly Calderón y Joao da Costa. ¿Están? Sí, doctor, estamos aquí. Perfecto, avancemos. Este tema también es importante y también ha tenido mucha modificación. Mientras se van preparando, ¿no? Aún hoy vemos que hay no solamente problemas en cuanto a la automedicación, ¿no? Sino también en cuanto a la prescripción, ¿no? Hay muchos fármacos. Sí, adelante. Hemos cambiado de tema, ya encontramos esto todavía muy artículos que nos favorecieran para este tema. Sí, hemos cambiado a factores de riesgo de tuberculosis drogoresistente. Ya. A ver, vamos entonces, adelante. Ya me iba a soltar mi rollo sobre COVID. Vamos, adelante entonces. Ya, entonces, como dijo el doctor, hacemos parte Cintia, Carol, Joel, Araceli y yo para ese trabajo. Y siguiente, encontramos 3 artículos. Y le voy a explicar un poco al respecto del primero. El primero son la prevalencia y los factores de riesgo
de tuberculosis multiresistentes en Cuba, Angola, y es un estudio de tipo cohorte prospectivo. Se puede ver que es el de nivel 3 también. Ya, siguiente. Bueno, al respecto del título, ya lo he explicado, los autores también están ahí abajo. Y al respecto de la pregunta pico, tenemos la respuesta de alguno de esos autores en resumen, por lo menos. Y la población se fue hecha en 422 pacientes que son superiores mayores o iguales a 16 años, con diagnósticos de TB pulmonar. ELI sería la recolección de muestras de esputo y test expert MTB-RIF para los pacientes que ya han sido tratados previamente para TB y para pacientes que siguen con esputo positivo tras 2 meses de tratamiento. Ya, y cuando lo recoleccionaron todos estos datos, lo compararon con la literatura encontrada en aquel local, en aquel momento. Y además de eso, tenemos que la prevalencia encontrada en este estudio es válida solamente para el hospital en que se realizó este estudio. El hospital se llama el Hospital Nuestra Señora de la Paz, que se queda en Cuba. Y, o sea, no se puede inferir que exista una misma prevalencia para toda Angola, o tampoco de manera mundial. Ya, siguiente. Y aquí está el resumen. El resumen está en inglés, todo el artículo está en inglés. Y tenemos que aparece ahí los materiales y métodos, aparecen los resultados, las conclusiones, y nos da un background también de lo que pasa por Angola en este periodo. Como que Angola es uno de los 14 países que tienen los más altos niveles de tuberculosis multiresistentes en un listado. Bueno, como les dije, los materiales y métodos se pasan con pacientes de mayor de 16 años. El estudio se pasa en 2014, desde junio de 2014 hasta julio de 2015, donde se han recolectado los esputos para cultivo, ¿no? Y le fue brindado también este test expert para este tipo para verificar la multiresistencia y todo eso en este tipo de pacientes. Los resultados me dicen que se fue isolado en 308 esputos, ¿no? La prevalencia fue de 8% de multiresistencia. Y ahí nos brinda todos los datos, y la conclusión también tenemos que la prevalencia en Cuba y en Angola es mayor, o sea, es mayor que mucho, que los niveles globales de multiresistencia. Este país tiene una alta resistencia a una tuberculosis de alta resistencia. Y el siguiente. En el análisis, en el título de trabajo, se puede saber qué va a pasar y en dónde, que es en Cuba, y qué va a pasar, que es justamente la TB. Pero con quiénes y cuándo, solo tenemos la respuesta en el resumen, como dicho, 2014 hasta 2015. Y en quiénes, en pacientes contagiados por TB. Las características del resumen: el resumen es breve y cumple con los límites de 250 palabras, siendo que todo el resumen tiene 214. Sintetiza 3 partes fundamentales, que es la metodología, resultados y conclusiones. O sea, nos falta un objetivo más claro, no nos brinda muy bien, muy claro el objetivo. Es informativo
y presenta abreviaturas, como nos ha brindado también un background, no solamente del trabajo, pero un contexto en que se realiza ese trabajo. Nos permite visualizar el contenido, o sea, nos quita mucho tiempo. Y bueno, describe la metodología, los resultados y las conclusiones, como ya les he mostrado, con las flechitas donde está cada cosa. La apreciación de calidad del artículo, identificación de posibles sesgos en la ejecución del estudio. Bueno, los sesgos, más que todo, es que esta prevalencia y este riesgo se puede definir, se puede inferir solamente a este hospital. No puedo inferir que sea toda la realidad de Angola y peor todavía del mundo. Pero es un artículo que en mi idea cumple con el fin, como aprendemos, es factible, es interesante, es novedoso, ético, y incluso en discusión se ve que este tipo de metodología que ellos hicieron sería muchas veces, no la primera vez que se lo harían, este tipo de estudio en Angola. Entonces es bien interesante, novedosa para la región, y el nivel de artículo lo pusimos. Ya. Siguiente. Chicos, una consultita antes de que avancen, una pregunta. ¿Me escuchan? Antes de que avancen, quería hacer una pregunta. A ver, del trabajo anterior, ¿cuál es el diseño? Según la revisión que ustedes han hecho, ¿no? Claro, el diseño sería un estudio de tipo de cohorte, pero no aclara más nada en el resumen, no se aclara muy bien el tipo de diseño. No, claro, pero una cosa es lo que está escrito allí y otra cosa es lo que ustedes han de haber revisado. Si ustedes leen, claramente se nota qué diseño es. No estoy seguro, doctor. Mejor hablo eso que... A ver, ¿qué dice el grupo? Recuerden todos, no necesariamente, como decíamos a veces, en un refrán, que papel aguanta todo, ¿no? Que esté escrito que sea Cortes no significa que lo sea realmente. A ver, es decir, han tomado un grupo de pacientes, describen sus características, cuántos hacen MDR, cuántos no, las edades, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, enfatizan de que es básicamente, ustedes enfatizan de que es válido solamente para el lugar donde se hizo. Aparentemente no es un muestreo tampoco, ¿verdad? Solamente es un grupo de pacientes que se tomaron para ello. No sabemos el total de personas que hayan sido involucradas, por ejemplo, en el periodo del estudio, y si ellos son estudios censal o muestral de esa población. Pero sobre todo, vean ustedes, es una población de 400 y pico. Cogen a todos los pacientes, les hacen un registro, identifican unas características demográficas o de laboratorio y lo presentan. Es decir, esa es una cohorte, ese es un estudio de cohortes que por definición es un estudio de seguimiento de una población, o es un estudio transversal. Imagínense, vean ustedes, no sé si puedes poner solamente el resumen de ese anterior. Si ustedes ven el resumen, es una población a la que describen, ¿cierto? No le están haciendo un seguimiento. O sea, toman una población, fueron tantos hombres, tales edades, tantos fueron MDR, tantos fueron MDR en los nuevos, MDR en los antes tratados, y bueno, unos otros detalles más. ¿En qué consistió el seguimiento? Es básicamente un registro de pacientes y sus resultados, ¿verdad? ¿Se hizo alguna intervención? ¿Se les evaluó en el tiempo? ¿Se hizo algo al respecto? Me da la impresión de que no, porque incluso reportan prevalencia.
recuerden, los estudios de cohorte permiten reportar incidencia. Entonces, ¿qué Sí, la, opinan? la única cosa es que en por lo que he leído, es que justamente solo diagnostican, no le brindan medicamentos como usted lo ha dicho. Claro, o sea, no hacen seguimiento, solamente, repito, según lo entiendo, como lo han presentado y como se entiende al leerlo, es un grupo de registros que han tabulado la información y la presentan. ¿De acuerdo? Nuevamente, Sí, como sí. dijimos la vez pasada con el grupo anterior, el grupo que hizo primero, se dan cuenta, lo que dice el texto no necesariamente es cierto siempre, pero se trataba de que ustedes se den cuenta de ello. ¿De acuerdo? El autor puede decir que es un experimental, pero otra cosa es lo que está escrito. Eso es un estudio transversal, donde quiera que lo mire. ¿De acuerdo? Y que tiene obviamente múltiples sesgos, ¿no? Primero, pues, de la población. Ahora, conclusión es que, qué sé yo, que es muy alta. Bueno, perdón, lo que iba a comentarles también. Me dicen que es muy novedoso, pero sin embargo, al mismo tiempo dijeron de que Angola se sabe que es una población con alta tasa de MDR, no recuerdo si lo mencionaron. Entonces, si ya se sabe que es una alta tasa de MR el país, ¿en qué consiste la novedad del estudio? ¿Me dejo entender? O sea, es revisar un tema ya conocido. ¿En qué consiste la novedad? La novedad sería justamente utilizarlo, este test específico. Bueno, por lo menos para esta población de Angola, sería la novedad en este artículo. Ellos afirman eso. Ya, pero por eso, esa prueba no se ha utilizado antes. Por lo que ellos dicen, no. Es la primera vez. Aparentemente no. Bueno, sería una técnica Sí, para poder identificar. aparentemente no. O sea, aparentemente están evaluando si una prueba de laboratorio es sensible para detectar los problemas de MR, ¿no es cierto? Según lo que comentas. Así Entonces, así es. un estudio de cohorte, como ellos dicen, ¿serviría para eso? ¿No? ¿No hubiera sido mejor una evaluación de tecnología, por ejemplo, un estudio comparativo? ¿No? Porque ese es el detalle importante, ¿no? Recuerden, el estudio de cohortes habla de un seguimiento en el tiempo, ¿no? Que le puedan llamar cohorte a un grupo de personas está bien, pero el estudio de por sí debe, y para el diseño debe implicar que haya un seguimiento en el tiempo para ver la evolución de un daño. Ahora, si tú mencionas, como describen, que el objetivo o lo novedoso sea ver la utilidad de una prueba, también el hecho de que sea sensible con un grupo de personas no significa que nos dé la certeza de la validez, ¿no es cierto? No sabemos su sensibilidad, su especificidad, entonces ese diseño tampoco es de los mejores para poder decir que esa prueba es válida, ¿no? Es decir, perdón, tendría que haberse hecho una tabla tetacórica también para ver los resultados en aquellas personas que no fueron MDR al final. Entonces, eso me parece que han debido también revisarlo ustedes, chicos, ¿no? A ver, veamos este segundo estudio, a ver, ¿qué opinan? Adelante, por favor, adelante. Ya, en este siguiente artículo tenemos el título, que es Prevalencia y riesgo y factores de riesgo en tuberculosis drogoresistente primaria. El tipo de estudio que se hizo acá es un estudio transversal descriptivo, y el nivel de evidencia que nosotros le hemos puesto es nivel de evidencia 5. Siguiente. Bueno, en cuanto a la pregunta pico, en P vemos 2.794 aislados representativos de Mycobacterium en tuberculosis de pacientes sin tratamiento. O sea, se agarraron de una encuesta muestras, que fueron 2.794 pacientes aislados, y esas muestras se pusieron a
un análisis de genes de resistencia a fármacos específicos, ¿no? Después se van a tratar. Y determinación de linajes y agrupaciones de cepas. En C, la recopilación de datos se recopilaron datos sobre las características sociales, demográficas, clínicas, la exposición a la tuberculosis y el historial de tratamiento de la tuberculosis, donde se excluyó a los pacientes que habían sido tratados por TB y que había evidencia de tratamiento en registros médicos. No encontramos acá ningún factor de riesgo asociado significativamente con resistencia a fármacos de primera línea. Siguiente. Bueno, aquí está el resumen y podemos ver de que este resumen cuenta, ¿no? con las partes fundamentales, las cuales son acá el objetivo, los métodos, los resultados, la conclusión, y en cuanto al número de palabras que cae, no supera los 250. Entonces, por ahí podemos ver que este resumen es poco efectivo. Siguiente. Bueno. Bueno, también podemos ver acá las características del resumen, que presenta abreviaturas. Y en cuanto a la verificación de sesgos, como este estudio se agarró de encuestas a nivel nacional, no presentaría sesgos en este caso. En cuanto a la metodología, que ya dijimos de que se hizo un estudio transversal descriptivo, ¿puedes poner la anterior? Pon la anterior diapositiva. Ya. En cuanto a la metodología, podemos ver que se puede organizar en 5 áreas. En este caso, el diseño. En este caso, la población que se cogió son las muestras, ¿no? El entorno y el análisis estadístico. Pasa a la siguiente. No, el siguiente. No, en el análisis. En cuanto a la apreciación de la calidad del artículo, identificación de posibles sesgos en la ejecución del estudio correspondiente, la presencia de alcoholismo, la disrupción, el contacto íntimo con pacientes cuya vaciloscopía dio positiva y el ser recluso o ex recluso fueron los factores de riesgo de mayor recesión en la enfermedad. En cuanto al otro, al FINE, que en este caso según nuestra crítica, podemos ver que es factible. No podríamos decir que es novedosa porque, bueno, creemos que se han hecho bastantes estudios en este caso de fármacos, tuberculosis multiresistentes a fármacos, ¿no? Pero podemos decir de que sí es un poco interesante. Siguiente. Ya, muy bien. El otro artículo que hemos visto son factores de riesgo
de la tuberculosis pulmonar en pacientes timorenses. El tipo de artículo de caso control y el nivel de evidencia es tipo 4. Siguiente. Ya, muy bien, la pregunta pico que hemos visto en este artículo, el factores de riesgo de tuberculosis pulmonar, son 126 participantes ingresados en la sala de aislamiento del hospital Guido Valares en el año 2015, y como hemos mencionado, estudio es un estudio de casos y controles, y la comparación la hemos hecho entre el grupo de 42 integrantes, en donde estaban los pacientes con tuberculosis que presentaron recaída, fallo terapéutico, resistencia a múltiples fármacos y el padecimiento previo de la afección con secuelas. Y el otro grupo, que es de 84 pacientes que tenían entidades respiratorias no tuberculosas. Y pues de las variables que hemos visto, pues la presencia de alcoholismo, desnutrición y también el contacto íntimo con pacientes que ya habían dado positivo, ¿no?, a TBC. Siguiente. Bueno, aquí vamos a ver el análisis del resumen. Siguiente. Bien, aquí vemos el análisis en las características del estilo, ¿no? Aquí vamos a encontrar que tenemos el qué, que son los factores de riesgo que queremos ver, ¿no?, en este paciente, y también vamos a ver con quiénes eran con los timorenses. El cuándo y el dónde lo vamos a encontrar en el resumen, que el cuándo en Medicine en 2018 y en quiénes son en pacientes contagiados por TBC. Y ahora en las estadísticas de resumen, vemos que el resumen cumple con la cantidad de palabras, no es menos de 250, que vendrían a ser, contamos si fueron 160 palabras. En aquí solo vemos 3 partes fundamentales, que nos faltaría aquí los objetivos, solo vemos la metodología, los resultados, la discusión, que nos faltaría los objetivos. Y este resumen tampoco nos presenta abreviaturas, también nos permite verificar el contenido y también permite la verificación de sesgos, ya que es un diseño de estudio, ya que por el tipo de diseño de estudio y también porque se aplicó esto en un hospital y los resultados que saquen de ahí no se va a poder extrapolar en otras poblaciones. Vamos a la descripción de la metodología, que en el resumen pues se encuentra que es un estudio observacional y analítico de casos y controles. Y luego vamos a ir también a la descripción de los resultados, que se puede encontrar también en el resumen que de las variables analizadas, la presencia de alcoholismo, que constituyó la variable de mayor significación, que fue la más fuertemente asociada a la tuberculosis pulmonar desde el punto de vista estadístico. Y también se encontraba la desnutrición, que el 42,9% de los casos estaban desnutridos y solo el 16,6% de los controles cumplían esta condición de desnutrición. Y el contacto íntimo de los pacientes cuya baciloscopía dio positiva a ser recluso o ex recluso. Estos fueron los factores de riesgo que se asociaron mayormente, de mayor asociación causal y estadística para el contagio de la enfermedad. Y el nivel de evidencia del artículo es 3A. No es novedoso, ya que se hacen bastantes estudios acerca de la tuberculosis drogoresistente. Ya, viendo la parte de metodología, pues como mencionado, el diseño del estudio, hemos visto que es un estudio observacional y analítico de casos y controles. Y los que han participado son los pacientes ingresados, ¿no?, en la sala de aislamiento del hospital Guido Valares.
En el entorno sigue siendo el hospital y el lugar en Santiago de Cuba, en el año 2018. Las variables, como hemos ido observando, pues es la escolaridad, situación laboral y antecedentes personales de enfermedad crónica y de pulmonar, ¿no? Y también los contactos con afectados con tuberculosis pulmonar y también el estado nutricional. Han sido 126 participantes, ¿no? La población, y que han sido clasificados por sexo y edad. Pero el análisis estadístico que hemos visto fue en sección SPSS y sí hemos visto que ha descrito bien las variables y también los dos grupos que fueron divididos, ¿no? Por lo mencionado. Siguiente, no, eso es todo, creo. A ver, ¿algún comentario de parte del grupo? De parte de los presentes. ¿Alguna observación a lo que han comentado sus compañeros? Doctor, yo tengo una. A ver. En la parte en el pico de intervención, sí está bien colocar el método de estudio, ¿verdad? ¿O no? Porque yo comprendía que la intervención en realidad es... se me pasó. ¿A cuál de los, disculpa, Arnold, ¿a cuál de los tres estudios te refieres? ¿Cómo? Al último, doctor. Al La último. intervención. Ajá, la intervención es cómo interviene, de qué manera se interviene a estos pacientes, ¿no? Para que, no sé, por ejemplo, si es que se le hace ¿cómo te digo? Exposición hacia un factor, ese sería la intervención, ¿no? ¿O me estoy equivocando yo? A ver, ¿qué dice el grupo que he expuesto? ¿Qué dice el grupo? Chicos, ¿el grupo tiene algún comentario? ¿Lo que han expuesto? No, la verdad no le entendí la pregunta, no sé si lo pudiera repetir o replantearlo, por favor. A ver, Arnold, Claro. ponlo, por favor. Ya. La pregunta pico, la I viene a ser intervención, ¿no? Consideraba yo que la intervención viene a decir la exposición hacia algún factor. Ese sería la intervención, ¿no? Pero en su artículo colocaron la metodología del estudio, o sea, el tipo de estudio que se ha realizado. Entonces, no sabría si está mal o el fundamento, ¿no? A ver, ¿podrían presentar la diapositiva que menciona lo que está diciendo Arnold, por favor? Yo tengo también algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, ustedes han repetido una y otra vez que el estudio transversal muestra factores de riesgo, que el estudio caso control muestra factores de riesgo, que por ahí aparentemente un estudio es representativo de la población, pero no se dice si fue de dónde vino el grupo seleccionado. Entendí por ahí que tiene sesgo porque es un caso control, o al menos así estaba escrito, creo, el segundo. Entonces, hay varias cosas que me parece que no quedan precisas, ¿eh? A ver, lo que decías, Arnold, ¿cuál era tu duda? En la pregunta pico del último, si no me equivoco. A ver, la pregunta pico, por favor. Ahí Ahí. está. Ahí está, ¿eh? Excelente. La I es intervención. ¿Qué se hizo? No es el diseño. ¿Qué dice el grupo?
Ah, sí, doctor, es verdad. Yo le estaba poniendo eso, pero en el grupo anterior también pusieron eso, entonces como que me confundió también en esa parte. Y por eso Ujú, cambié esto de casos y controles. ya. Bueno, pero ¿cuál fue la intervención? Doctor, mire, para evaluar las variables, la intervención que se hizo fue para los contactos afectados por TBC pulmonar, fue los esputos con positividad de bacilos al ácido alcohol resistentes, para la procedencia de poblaciones penales y la presencia de alcoholismo se evaluó con el cuestionario de indicadores diagnósticos, el CID, y para la situación económica se obtuvo el interrogatorio personal, que obviamente se corroboró con los convivientes. Ya. Bueno, porque como les decía, me preocupa, por ejemplo, que ustedes han repetido y no corregido lo que ponen los autores sobre los factores de riesgo, ¿no? En un estudio caso control, que como sabemos no es lo que se calcula. Y de eso se trataba, que ustedes hicieran la mención de que había una imprecisión en eso, ¿no? Que puede, como le he dicho muchas veces, de repente formas de redacción, muchas veces usa factores de riesgo de manera así muy libre, muy fácil, pero no necesariamente es eso. Hay que tener presente y quisiera que tengan claro la diferencia. Luego, creo que en el segundo estudio, esa frasita que me preocupó, que decían que tiene riesgos porque es un caso control o algo semejante. Entonces, me da la impresión de que no han hecho realmente un análisis, se han basado en lo que está escrito, han recopilado la información, pero no están haciendo una evaluación crítica, porque justamente se trata de decir el estudio tiene tal y tal y tal inconsistencia, tal y tal error, y tiene sesgos, ¿cuál es este sesgo y por qué motivo? ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con ello, chicos, hay que tratar de hacer lo que dijimos, una lectura crítica, ¿de acuerdo? Es decir, dicho en un buen romance, no le crean todo lo que está escrito, evalúen, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? Como dije, el primer estudio, que claramente es un estudio transversal, pero ustedes han enfatizado que es un estudio de corte, tal como lo dice el autor. Repito, el autor puede decir una cosa, pero otra es la que ustedes van a leer e interpretar, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener clara la situación, porque si ustedes por ejemplo, supongamos que este estudio de caso control, ¿de acuerdo?, que establece, entre comillas, factores de riesgo de algo, y alguien pretende hacer una evaluación y muy bien, ¿cómo confirmas que es un factor de riesgo? Ah, porque tiene el OR tanto. ¿OR qué? Tiene OR 10. Pero un momentito, ¿cómo evalúas el riesgo con el OR? No, OR permite ver factores asociados que se pueden vincular, pero que no tienen fuerza de asociación tanta como si fuera un riesgo relativo, porque ustedes recuerdan que la forma de cálculo es diferente. Entonces, ahí sí cobra importancia la terminología que utilicemos, ¿no? A veces cuando lo leemos así, muy fugazmente, parece lo mismo, pero no es igual. El análisis de comparar OR con RR es diferente, ¿no? Entonces, en estos estudios se utiliza el OR para plantear asociaciones estadísticas, porque eso es lo que se hace, ¿no? Pero si van ustedes a establecer que el OR permite identificar un factor de riesgo de algo, entonces ahí sí tenemos problemas serios, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta, comentarios? ¿O vemos otro grupo? Les sugeriría que lo lean nuevamente, evalúen lo que estamos comentando, ¿ya? Porque realmente preocupa un poco la situación. Le pediría al grupo número 5, Samael Almeida, Carolina Suazao, Xiao Wong y Luis Calderón. Examen físico con un factor atenuante ante las complicaciones ante COVID-19. A ver si pueden mostrarnos lo que han podido avanzar. Doc, adelante. Solo un pequeño comentario sobre la pregunta pico, ¿no? Porque yo tengo visto que muchos artículos, incluso visto acá en los artículos de mis compañeros, ¿no? De que no siempre los títulos
parecem estar fundamentadas nessa pergunta. Então, Así es. eu quisiera saber com que frequência se usa essa pergunta para formular, porque eu percebo que sempre há a problemática, não? O que sempre há, pero os outros componentes não sempre estão presentes, então, não sei como... Claro, a ver, como quizás no me dejé entender cuando conversábamos. La pregunta pico es una metodología utilizada, si no me equivoco, en los últimos 10 años en realidad, ¿no? Cuando yo estudié en la universidad, por ejemplo, nunca había escuchado al respecto, ¿no? Y luego hace unos años, pronto un amigo me dijo, oye, la pregunta pico, y digo, ¿qué es eso? Le dije, ¿no? Es solamente ponerlo de otra forma lo que ya debemos saber, ¿no? Establecer la población, qué se hizo, dónde, cuándo y los resultados, ¿no? Es básicamente para darle, creo, como una orientación, ¿no? O sea, no se enfrasquen en la pregunta pico específicamente porque sea insustituible, no. Lo importante es que es el uso que se le da. Es decir, si tú tienes pregunta pico, ¿no? Es para identificar, como se dice, la población, la intervención, ¿no? La observación que se haya realizado, los resultados, ¿no? Entonces, la idea es que te permita identificar que el artículo publicado tenga toda esa información y que sea fácilmente accesible. Si tenemos en el título la información, las 4 preguntas, fantástico. Si tenemos en el título y en el resumen todo, muy bien, se acabó porque no necesita leer más. Pero si tenemos huecos en el título, como en los que hemos visto antes en otro grupo, que el título no nos decía mucho, significa que tienes que leer por lo menos el resumen. Y si acaso en el resumen también te quedan vacíos de cómo responder eso, tienes que leer el artículo en extenso, todo el texto. Entonces, la idea de pico es básicamente abreviar y saber qué es lo que vas a buscar. ¿Me dejo entender? ¿No? Es como que dijera, a ver, evalúa si tiene fiebre tu paciente. Muy bien, ¿qué debes hacer? Le pones un termómetro, ¿verdad? Pero puedes tocarlo, puedes ponerlo frente a una fuente de calor y ver si una fuente de frío y ver si se calienta. Puedes usar varias metodologías para ver si una persona tiene hipertermia o no. La más sencilla, la más fácil, poner un termómetro. Entonces, pico es una alternativa de análisis, ¿no? Para sistematizar la información que quiere uno obtener de una publicación, ¿no? Entonces, no hay que enfrascarse en eso. La información básica que siempre tiene que tener cualquier trabajo es, como hemos dicho, en quiénes se hace, cuándo, por qué, cómo y qué se obtiene. ¿De acuerdo? Con que ustedes manejen esa tecnología, utilicen la mnemotecnia que quieran. Pico es eso, una mnemotecnia, ¿no? Es como saben, una sigla que te permite, te permite recordar siempre lo que tienes que buscar. Pero el que está seguro de lo que tiene que buscar no necesita mnemotecnia, ¿no es cierto? Es como que digan, ya, antes de irme a la universidad, en la época que sea presencial, tengo que llevar qué sé yo, mi cuaderno, mi mochila, mi reloj, mi calculadora, qué sé yo, ¿no? Entonces es como decir, muy bien, hago una lista de chequeo, voy a buscar esto, para no olvidarme nada, ¿no? Pero cuando tienen ustedes claro de qué es lo que tienen que buscar, el pico es un accesorio, ¿no? El importante es eso, que la información esté presente, que la pueden ustedes ubicar. ¿De acuerdo, Samael? Qué chévere, doctor. Claro, o sea, como digo, les produce pico, pero luego pueden ustedes usarlo de la metodología que quieran. No tengo ningún problema si ustedes hacen análisis de otra manera. ¿De acuerdo? Ah, sí, a ver, sí. adelante. Sí, nosotros usamos el pico. Solo queremos mencionar uma coisa. Mi grupo já está pronto, estamos listos. Só quisermos saber se vai haver tempo, porque segundo o horário que temos, a las 4 temos clase de enfermedades tropicales. Ah, caramba, discúlpeme. Ya, Si no discúlpeme. va a empezar ahora, nosotros podemos... Ya. Ya no, si van a tener clase, entonces ni hablar. Yo te digo que teníamos hasta 1 hora más, no hay problema. Entonces lo dejamos aquí y más bien la siguiente fecha avanzamos con ustedes entonces, si les parece bien, ¿no? Yo tenía entendido que teníamos un tiempo más, no hay problema, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien, entonces, mire, por ejemplo, el comentario que hizo Leticia, estoy muy de acuerdo con ella, ¿no?
Justamente los artículos en los cuales los títulos no hay datos que van a armar la pregunta pico son los que están, como dice, medio perdidos, cuando la estructura no es buena. Entonces, como ven, cuanto más impreciso sea el título, tiene que estar en el resumen. Pero si ambos son imprecisos, entonces ahí sí preocúpense y como decíamos, mejor ni lo lean. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esos estudios que vimos sobre rato que eran que el resumen nomás parecía todo disculpen la palabra, un texto bíblico, ¿no? Era muy largo, ¿no? Entonces, solamente verlo tan largo ya da escalofríos de leerlo, ¿no? Entonces, de eso se trata, pues el texto tiene que estar formulado para que invite a leerlo y para que sepamos de qué va a haber información. No, sí, les dice, solamente era una broma, perdón la broma, no quise decir nada malo, solamente me refería a que como que un texto sumamente largo, ¿no es cierto? Esa fue la metáfora. Así es, entonces, nos quedamos aquí, entonces la próxima avanzamos con el grupo que está aquí, que hemos quedado ahora, por favor, ¿no? Que es el de, ¿qué tema van a hacer ustedes? Ejercicio físico, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor. Gracias. Cuídense Doctor, mucho. disculpe. Gracias, chicos. Adelante. Doctor, un grupo 10 me comentó que tenía un trabajo, bueno, un análisis de un caso, de un artículo de metaanálisis. Y preguntaba si es que era posible quizá hacer esa clase para que quizá ellos tengan un entendimiento mejor sobre ese artículo. Bueno, claro. No, sí, vamos a hacerlo de todas maneras lo que proponía para avanzar con lo de los temas. Ya está bien, no hay problema. Ya lo hacemos la Está próxima bien. semana. ¿Sí? Muy Listo, bien. doctor. Muchas Gracias. Cuídense mucho, chicos. Gracias.